Hoy día el tema es levantando al caído. Y es una de las cosas que ha sucedido y ha ido pasando a lo largo de la historia de la iglesia. Muchas veces entendemos mal que únicamente nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación, pero nos olvidamos que también fuimos llamados a restaurar, a levantar personas que han caído, a amarlas con un corazón como el de Dios, un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Y justamente mientras que esta semana estaba lidiando, luchando para saber qué compartir o por lo menos definir bien si era el mensaje o no, el Señor puso paz porque una de las palabras que el Señor me dio está en Salmos 145, 14. Y con esto vamos a iniciar el sermón de esta tarde. Dice lo siguiente: el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Y este es un versículo para entender y para profundizar, porque una de las características del Señor para su creación, para su pueblo en el Antiguo Testamento y para la iglesia en este tiempo, es que el Señor siempre busca levantar lo que quizás se había caído. Hay muchas personas que piensan que en el Antiguo Testamento el Señor únicamente está con el juicio, con el dedo acusador, acusando y viendo que la gente se comporte de una manera correcta. Pero la verdad es que Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es amor, dice la palabra que Él es amor. Pero también en la Biblia nos enseña que el Señor tiene atributos que aparte del amor está obviamente también el deseo de justicia. El Señor es justo. Y muchas veces pensamos que la justicia es la condenación de la gente. Pero ¿por qué es justo? En el Nuevo Testamento el Señor mandó a Jesucristo. ¿Para qué? Para que pagara por nuestros pecados. Nosotros no tenemos ninguna autoridad ni tampoco poder mayor para juzgar, para condenar, para señalar a las personas que caen. Nuestra condición como iglesia siempre va a ser restaurar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros quizás hemos necesitado o hemos sido restaurados por el Señor. Y es justamente como hoy día vamos a transmitir el mensaje. La semana pasada había hablado el mensaje de aquellos que no vinieron. Transmití un poco acerca de lo que el enemigo busca para que nosotros caigamos. Y es que es muy fácil que nosotros como iglesia digamos, no, es que yo caí por culpa de Satanás, que es un cochino, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hay tres culpables para caer. Por ejemplo, el primer culpable obviamente es Satanás, que siempre anda buscando que nosotros caigamos. Pero el segundo culpable también somos nosotros. ¿Por qué? La semana pasada habíamos estudiado acerca de que realmente de nuestro corazón también salen las malas obras. Eso lo dijo Jesús. Pero otro tercer culpable es nuestra falta de mayordomía, cuando no hacemos lo que debemos hacer. Pero, ¿qué es caer según la palabra de Dios? ¿Qué es caer según la Biblia? Pues caer no es únicamente pesar el palito del pecado o pecar o tener la acción del pecado. Caer no solamente es desobedecer o aislarnos de la voluntad del Señor. Caer literalmente, bíblicamente, es alejarnos de la perfecta voluntad de Dios. Escúchame bien, caer para el Señor es, cuando alguien cae, es que se está alejando de su perfecta voluntad. No sé si atrás tienen calor porque el aire está apagado, si lo pueden prender. Sino que su pastor aquí con estoy mirando ese aire y digo, uy, detrás deben estar como que en verano, ¿no? Disculpe, me fui. Ok, regresamos, ¿ok? Quiero decirte esto, Satanás siempre ha buscado que la iglesia caiga de la perfecta voluntad de Dios. Pero hoy quiero hablarte, y ahora sí, después de la introducción, quiero hablarte de lo que el Señor edifica en nosotros una vez que venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, lo que el Señor edifica en nosotros son 6 áreas importantes, necesarias, para que vivamos en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Son 6 áreas que en nosotros el Señor edifica para que cumplamos sus planes en esta tierra. Ahora, si bien es cierto, Satanás, el enemigo, siempre va a buscar que la iglesia se aleje de la voluntad de Dios, hay áreas en nosotros que Él quiere atacar. Y justamente hoy vamos a iniciar hablando de cada una de ellas. ¿Alguien está contento de estar en la casa, en la iglesia? Gloria a Dios. Primer punto. Lo primero que el Señor hace cuando venimos a los pies de Cristo, cuando miramos la cruz como fuente de esperanza, cuando nos acercamos al Señor y decidimos poner nuestra fe y nuestra vida en Él, la Biblia dice que lo primero que el Señor hace es realmente hace que confiemos, en Él. O sea, tengamos fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y muchos me dirán, pero pastor, pero la Biblia dice que Él nos ha justificado, que Él nos ha sanado, que Él nos ha perdonado. Claro, esa es la obra de Cristo para nosotros.
Pero lo que Él edifica en nosotros para ser esas nuevas personas, como primer punto nos lleva a tener fe, a tener confianza. Sabemos que una vez que somos hijos de Dios, sabemos que podemos confiar en Dios, ¿o no? Sabemos que en este camino, si no confiamos, ¿sobre quién estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra fe? Por eso el Señor constantemente nos recuerda que Él ama a su iglesia, que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque este mundo tiene que ser conquistado por el reino de los cielos, por el Evangelio, por la palabra que salga de nuestros labios. Tenemos que hacer la obra de Cristo, la gran comisión, lo que Él nos mandó. Pero si no confiamos, no vamos a poder caminar en un mundo que para muchos quizás está siendo difícil. Hay partes del mundo donde el Evangelio está siendo prohibido. Y hay gente que dice literalmente, no, mejor no sigo por este camino, pero quiero decirte algo, iglesia del reino. Cuando sabemos en quién confiamos, sabemos que podemos descansar en Dios, sabemos que podemos creer, pero también sabemos que podemos seguir y avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto, es importante que entendamos que lo segundo que el Señor hace en nosotros es nos da identidad. De eso hemos hablado ya las semanas pasadas. ¿Qué es identidad? Somos nuevas criaturas. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas en Cristo. Entonces, al darnos una nueva identidad, una nueva naturaleza, la Biblia también dice que esa identidad nos sirve para saber quiénes somos en Él. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios. Y esa nueva identidad nos va a ayudar a caminar por este mundo de una manera correcta, sabiendo de que nada nos puede apartar de esa identidad. Aún nosotros mismos podemos elegir, obviamente nosotros podemos elegir, pero ninguna circunstancia externa nos puede apartar del amor de Dios, de Cristo. Tercer punto es que el Señor nos ha dado a todos propósito. Cuando venimos a la cruz, cuando empezamos este camino, el Señor nos da a todos propósito. Todos tenemos un propósito. Hay gente que ha descubierto un llamado en este camino. Hay gente que quizás aún está en proceso, pero sabe que ha sido llamado al propósito o al llamado general, que es la gran comisión. Todos los que somos hijos de Dios hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a literalmente a ser discípulos y a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuimos llamados a hacer la gran comisión. Dentro o debajo de esa gran misión hay obviamente llamados, hay literalmente propósitos personales, pero todos somos parte de la gran comisión. Y quiero que sepas este tercer punto, este es lo que el Señor nos ha dado. A todos ustedes, aquellos que han venido a la iglesia, todos tienen un propósito, antes tienen una identidad y como primer punto, pueden confiar en que el Señor es su Padre, pueden confiar en Él, pueden caminar confiados que el Señor está con nosotros, permaneciendo en Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto punto, el Señor también nos da promesas. Para todos los que venimos a Cristo, el Señor nos da promesas eternas. La palabra de Dios está llena de hermosas promesas para todos nosotros. Y quiero decirte por qué es importante recibir promesas. Porque la promesa nos ayuda a saber que podemos tener un propósito junto con una visión. Podemos esperar algo de parte de Dios para nuestra vida. Hasta aquí que son 6, pero te he hablado de 4. Quiero decirte que Dios hace y ha levantado estos mismos 6 áreas en todos los hombres que Él llamó a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando llamó a un hombre llamado Abraham, lo hizo lo mismo, le dio confianza, también le dio identidad, lo hizo padre de naciones, le prometió que sería un padre de naciones, también le dio un propósito, pero también le dio una promesa, le pintó una promesa a través de una visión. Un hombre llamado José que también tuvo que tener por sueños una promesa que más adelante se cumpliría siendo el segundo hombre más importante de Egipto. Otro hombre, por ejemplo, también que vamos a encontrar en la Biblia, que puedo ponerte todos los nombres y vamos a caer en lo mismo. Podemos hablar inclusive del mismo Moisés. El Señor le dio una promesa, pero también le dio confianza, identidad y le dio un propósito. Quiero que sepas, Dios trabaja de la misma manera desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento con quienes Él va a llamar. En el Nuevo Testamento, obviamente, a su iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Levanten la mano. Y el Señor le edifica de una forma directa a través del Espíritu Santo. Ya que en Cristo nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sigo avanzando, no sé qué, por qué. El otro punto importante es que el Señor, como quinto punto, edifica sobre nosotros la autoridad.
Escúchame, el Señor siempre puso autoridad a quienes Él llamó o escogió. Su iglesia tiene autoridad. Jesús le dijo a sus discípulos, por ende a la iglesia, les ha dado literalmente autoridad sobre todas las huestes del maligno, para pisar cabezas de serpientes, escorpiones. Definitivamente tenemos autoridad. No podemos estar en este mundo sin autoridad. Porque un creyente que no tiene una sana autoridad se intimida. Siente que el mundo está más grande que nosotros mismos. Nos hemos olvidado que la base de nuestra autoridad está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y nada puede ir en contra de la autoridad de Cristo en nosotros. Aplaude si deseas, es para el Señor. El Señor nos ha dado autoridad. Lo hizo, por ejemplo, desde la creación. Al primer hombre le delegó autoridad. Lo hizo con el mismo Abraham, lo ha hecho a lo largo de la historia, delegando autoridad, levantando una autoridad, pero bien sostenida sobre una confianza, identidad, sobre su propósito y sobre sus promesas. Y último punto, el Señor a todos también nos ha dado armas. Voy a explicarte bien, no es que tengas pistola, una espada o un cuchillo. Por favor, no te confundas. Armas en el Nuevo Testamento nos ha dado dones espirituales, nos has dado talentos que se repotencian con los dones, nos has dado herramientas para lograr su propósito en nosotros. También en el Antiguo Testamento les dio armas dentro del mismo carácter del ser humano. Por ejemplo, Abraham le dio el arma más importante, que era su temple, su sensatez, su mismo carácter flemático. Era un arma para poder tomar ciertas decisiones que tenía que hacer. En el Nuevo Testamento no solamente nos está usando, amada iglesia, aún lo que antes he usado para mal, el Señor lo puede usar para bien. Aún si antes eras muy bueno mintiendo, ahora no eres mentiroso, eres un hombre, una mujer de fe. ¿Cuántos dicen amén? Era una broma. Amén, dice la hermana, ya no soy la chismosa. No. Yo no era para ustedes, era una broma general, me va a disculpar. Yo solito me meto en problemas, hermano. No, ya no soy mentiroso, ahora soy hombre de fe. Dios usa todo para bien. Y Dios quiere usar todo para bien. Escúchame, el Señor nos ha dado armas para pelear en esta vida las batallas que nos toca pelear. Ahora, ¿qué es lo que Satanás quiere? Escuchen, por favor. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Porque si aquí hay tres responsables en nuestra caída. Una es Satanás. Segundo, nosotros mismos. Tercero, nuestra falta de acción o mayordomía. Yo sé que tú, cuando has caído o alguien que cae, nunca está pensando en derribar estas 6 áreas, ¿o no? Nadie dice, ay, voy a tropezar porque quiero destruir mi identidad en Cristo. Nadie piensa eso. No piensas eso. Ni tampoco tu falta de acción estás calculando de que vas a destruir o minimizar tu confianza en Dios. Pero Satanás sí, que es el primer culpable. Satanás sí. Satanás busca afectar estas 6 áreas. Quiere quitarte la confianza en Dios. Quiere que pierdas tu identidad o que dejes de creer en quién eres en el Señor. Que en vez de ser hijo más que vencedor, pienses que eres una víctima de este mundo y del enemigo y de la vida y que Dios tiene favoritos y tú no eres uno de ellos. El enemigo quiere robarte tu propósito, quiere quitarte y hacer que no creas las promesas de Dios. También quiere quitarte autoridad, andar endeble por el mundo sintiendo de que todo te supera, aún tu propia familia. Quiere también muchas veces hacer que las armas que el Señor nos ha dado que no estén operativas o que esas mismas armas estén oxidadas prácticamente por falta de uso. Y quiero decirte, eso es lo que Satanás busca. Siendo el primer culpable, quiere que caigamos para que esas 6 áreas que Cristo edificó en nosotros sean inútiles. Y no lo podemos permitir, iglesia del reino. Porque el Señor levantó siempre, escúchame esto, siempre, digo siempre, 1, 2, 3, siempre, repítame otra vez, siempre edificó estas 6 áreas en quien llamó. Puedo hablarte, por ejemplo, de Jeremías, cuando el Señor lo llamó en Jeremías capítulo 1, este versículo me encanta, dice, te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Propósito. Señor puso propósito, dijo, tú eres profeta para las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Identidad, no eres joven.
No digas soy demasiado joven o incapaz, etcétera, etcétera. Identidad. Tercer punto, luego le dice, no le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, ha hablado. Promesa. Yo estaré contigo. Esa es la promesa de Dios para Jeremías. Y luego dice, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, ¿qué cosa es eso? Armas. Le dio su boca como con poder para profetizar. Y le dice, mire, he puesto mis palabras en tu boca, confianza. Hoy te doy autoridad. Hoy te doy autoridad. ¿Estaba apuntando? No. Autoridad. Dios siempre afirmó a quien llamó y aún a su iglesia en esas 6 áreas. Me encantaría que lo anotes y puedas profundizar. Vas a darte cuenta qué tan revelador puede ser este mensaje. Y quiero decirte esto porque Satanás busca quitarlo. Y hoy quiero hablar acerca de lo que Satanás quiere, cómo el enemigo quiere hacernos caer. Porque sí, el Señor está llamando a una iglesia que levante a los árboles caídos, que restauremos, porque somos instrumentos de Dios. Y muchas veces, bueno, eso lo conté un poco en la mañana y me vino otra vez a la mente. De donde yo vengo, de un mundo cristiano, eclesial desde pequeño, he visitado muchas iglesias, he conocido, he vivido en iglesias. Y he visto, más que iglesias, la actitud de muchos hermanos en Cristo. Recuerdo que veía a uno específicamente, un señor que siempre tenía una Biblia más grande que su torso. Un hombre que cargaba una Biblia que parecía, hoy día pintaría como una tablet grande o como una computadora, una laptop, no sé. Pero paraba siempre con una Biblia muy grande y siempre andaba así. Era un hermano que siempre decía que el Señor lo había usado, que el Señor lo había levantado, que el Señor lo había llamado a multitudes y que en un momento de su vida lo hizo. Pero que hoy el Señor lo había llamado a estar humilde y estar en un momento de descanso. Nunca supe de él, hasta el día de hoy no sé qué será de su vida, pero sí me acuerdo de su actitud. Porque yo recuerdo que con esa Biblia misma siempre entraba, nunca lo vi, o muy pocas veces lo vi, sin esa Biblia tan grande que él cargaba o que él tomaba para ir a la iglesia. Yo recuerdo que una vez me gané con un momento que hasta el día de hoy se me queda porque hay una actitud equivocada, que un hermano literalmente, aparentemente estaba apartado de la fe. Y él se paró delante de una reunión que había, una especie de grupo pequeño que había ahí en una de las habitaciones de la iglesia, se paró gritando, dijo, ¡es que ese es un sátrapa pecador! ¿Por qué? Porque se ha alejado de los caminos del Señor y él no merece que estemos orando por ese hermano. Se paró y dijo, si acá se está orando, entonces yo me voy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser así con el pecado. Yo recuerdo que en ese momento, siendo yo todavía un niño, me gané con ese hermano bigotudo, serio, con la Biblia tan pesada, parándose fervientemente. Yo dije, le daré un ataque cardíaco porque se puso todo vehemente. Y en un momento, yo me acuerdo que salió de la conversación y fue corriendo, o bajó las escaleras y fue a hablar con el pastor. Yo recuerdo que al pastor le dijo prácticamente, es que este hermano ha hecho tal y tal por acá. Yo nunca supe que ese hermano ni me importa. Pero nunca me olvidaré. Yo era un chiquillo que paraba jugando en la iglesia desde pequeño. ¿No? Era mi patio de juegos, la verdad, muchas veces. Entonces yo bajando veo cómo el pastor le habló y le dijo, hermano, ¿usted sabe por qué usted está en esta iglesia? Yo escuchando, ay, ¿qué pasó? ¿No? El chisme santo, desde pequeño ahí tenía una... Yo, el Señor me perdona porque he escuchado para contárselo a ustedes, así que si no hubiera escuchado no hubiera podido contar. Y el pastor dijo, hermano, ¿usted sabe por qué está en esta iglesia? Porque el Señor me atrevió. No, hermano, usted está aquí porque el Señor lo está restaurando. Porque en su iglesia a usted no lo dejaron entrar por X y X cosas que no voy a hablar aquí. Todo me lo sé. Y en un momento de la historia, el pastor le dijo, hermano, la misma gracia, misericordia que el Señor le dio. Hoy le pido que lo dé al hermano tal, no recuerdo su nombre. ¿Por qué? Porque el hermano ha caído y necesita ser amado y restaurado por el Señor. Y el hermano, yo no me voy a olvidar, se paró, se molestó y se fue. ¿Y por qué no me voy a olvidar? Porque en el camino me empujó. Yo estaba ahí como que, no me moleste. O sea, no me voy a olvidar, o sea, me acuerdo porque yo estaba medio así, salta. Me hizo así y se fue. Y te voy a ser muy sincero, desde esa vez, este hermano no lo volvimos a ver en la iglesia. Y algo que aprendí fue el consejo de este pastor. Porque muchas veces nosotros queremos y somos muy hábiles para poder ver al árbol caído y sacar la conclusión de lo que pasó. Pero la semana pasada hablamos acerca de que el que crea estar firme, tenga cuidado que no caiga. Amados hermanos, es importante que entendamos que fuimos llamados
a tener compasión, misericordia de aquellos que hoy están lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque en un momento crecieron en la fe. Nadie sabe qué sucedió que los terminó apartando. Yo quiero hablarte un poco más del corazón de Dios. Y quiero que nos enfoquemos en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, amados hermanos. Sus pactos han sido renovados, el antiguo pacto, el nuevo pacto, pero Dios no cambia. Y voy a hablarte hoy dos casos del Antiguo Testamento con los que voy a enseñarles a través de la palabra cómo nuestro Padre realmente, nuestro Dios amado, a quien realmente levantó y que cayó. ¿Quieren escucharlo? Digan amén. Dile que a tu costado, escucha que este mensaje va para todos. No leas para ti porque... Hubo un hombre llamado David que fue rey, fue el mejor rey que tuvo Israel. Él, cuando comenzó a reinar, unificó los reinos de Judá y de Israel. Era un hombre de Dios, era un rey que tenía un corazón conforme al del Señor. Pero quiero que me sigas con esta historia. Porque David era un hombre lleno de confianza, ¿sí o no? Era un hombre que tenía identidad, claro. Era un hombre que tenía un propósito, claro que sí. Él fue rey desde que fue ungido, pero lo tomó cuando ya pasaron más de 16, 17 años. Fue una persona que tenía promesas, claro que tuvo promesas. También tenía autoridad, era un hombre de guerra, pero también tenía armas. Era un músico, era un guerrero, era un hombre que realmente tenía buenas armas para cumplir el propósito de Dios en su vida. Lamentablemente, repito conmigo, lamentablemente, 1, 2, 3, cayó. Sí, cayó, también repetir, 1, 2, 3. Amados hermanos, este hombre cae. Cae porque un día la Biblia dice que él tenía que estar peleando las batallas porque él tenía que seguir como rey, dando el ejemplo de cómo pelear, de pelear con su ejército. Era un rey que desde muy joven acostumbró a su ejército a pelear con ellos. Él era un buen comandante y jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Y la Biblia dice que en un momento, nadie sabe por qué, pero decidió quedarse cuando había acción, había guerra, o había que estar por lo menos acampando porque había batallas. Él se quedó una tarde, una noche, se quedó en su palacio descansando porque, bueno, habrá querido descansar, habrá querido tomarse unos días sabáticos, unos días de descanso. En ese momento la Biblia dice que David, estando en su azotea caminando, así, pateando latas, de la nada observa una mujer que estaba bañándose y estaba desnuda. Y en ese momento este hombre la admira, la codicia. Y automáticamente empieza a maquinar un plan para tomar a esa mujer. La toma. Esa mujer estaba casada con uno de sus soldados. No era el mejor soldado, pero era un hombre que peleaba con David, que peleaba en el ejército de Israel. Toma esa mujer, sabiendo que estaba con otro hombre, que estaba casada. Y en ese momento David como que se engancha con esta mujer y decide matar a su esposo para quedarse con ella. Él no se ensució las manos, él no tomó una espada y se lo clavó a este hombre. Lo que hizo fue maquinar un plan. ¿Cuál fue el plan de David? David maquinó el plan de que lo pondría, o envió una carta para que lo pongan en la primera línea de batalla cuando Israel está enfrentando al enemigo. Ahora, hay mucha gente que dice sí, ¿por qué? Porque los que van primero mueren primero. Es mentira. Los que van primero son los que saben pelear más. Y este hombre no era un guerrero, pues, así como yo, que sabe pelear, no. Era un hombre que era un guerrero promedio, pero no era uno de los que tenía que estar al frente. ¿Por qué? Porque no sabía pelear. Obviamente era una muerte segura. Y la Biblia dice que al final lo pusieron al esposo de esta mujer en primera fila. Lamentablemente pasa lo que iba a pasar, lo terminan matando. Y obviamente David siente que ha cumplido su rol para quedarse con esta mujer. ¿Qué fue lo que pasó? En este momento él cayó, pero no se dio cuenta. Él pudo pensar quizás de que yo soy rey, soy elegido de Dios, tengo mis 6 áreas bien puestas, confianza, seguridad, autoridad, tengo propósito, tengo armas, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que el Señor llamó a uno de sus profetas llamado Natán que fue a confrontarlo. Y la Biblia dice que en ese momento Natán se le apareció y le dio un caso para que él eligiera qué iba a hacer como rey. Lo que le dijo Natán fue lo siguiente: Rey, hay un hombre que tenía solamente una oveja, una ovejita, a cual amó, cuidó, protegió y en pocas palabras solamente tenía una y la cuidaba como oro. Pero había otro hombre que tenía un montón de ovejas para elegir. ¿Qué fue lo que pasó, mi rey? El hombre que tenía multitud de ovejas quiso tomar la única oveja de este hombre, la tomó. Y en ese momento David se molesta. Y para eso mejor vamos a leer lo que dice la Escritura, lo que dice la Escritura en 2 Samuel
capítulo 12, versículo del 5 al 9. ¿Están felices de estar aquí? Digan amén. Vamos. Entonces David, mira lo que hizo David, ¿eh? Fresco mi causa. David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive. Juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y de Judá. Y eso no hubiera sido suficiente, te hubiera dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Y aquí voy a entrar al primer punto para ver cómo el Señor restaura. El primer punto es la confrontación. En este momento lo que hizo Natán con David fue confrontarlo. Y David tenía que tomar 2 decisiones importantes, que de esas decisiones dependería la continuidad de su reino y sus generaciones en él, o simplemente el no hacerlo, o el no cumplir el plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fue confrontado, la Biblia dice que David, como segundo punto de la confrontación, se humilló. Amada iglesia, se humilló. Y quiero decirte, Dios quiere restaurar, quiere levantar al caído, pero hay una gran condición que es la actitud del caído. Si el caído no busca ser humilde y quebrantado, es como que literalmente él mismo tomó su decisión. Y en este momento David tuvo que tomar 2 decisiones. O se quebranta y se humilla delante de Dios, o endurece su corazón. Un reinado atrás, el primer rey oficial de Israel se llamó Saúl. La Biblia dice que Saúl también fue confrontado por Samuel. Escuchen esto. Pero cuando Samuel confronta a Saúl, Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Tenía 2 caminos. O se humilla o endurece su corazón. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl lo que hizo fue endureció su corazón y el reino, el favor de Dios se le fue quitado y se lo dieron a David. Años más adelante, cuando David era rey, fue confrontado, pero David decidió quebrarse delante del Señor. Y es una de las historias que a mí más me conmueven, porque en 2 Samuel 12, versículo 13, miren lo que pasa a continuación. Entonces David contestó a Natán, he pecado contra el Señor. Y yo quiero, quédate un momento ahí. He pecado contra el Señor. Amados hermanos, el mismo David, el hombre matagigantes, el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, gracias a Dios, decidió el camino del quebranto y de la humildad. Y dijo, he pecado contra el Señor. Amado, cuando nosotros caemos, no solamente estamos pecando o sobre todo, estamos pecando contra Dios. Nuestro corazón como hijos de Dios ya no es el mismo de antes. Antes podemos decir, he fallado como ser humano, he fallado como criatura y especie de este mundo. No, ya somos hijos de Dios. He pecado sobre cualquier cosa, he pecado contra Dios. Y yo quiero decirte porque esa es la respuesta correcta. Este hombre, David, en ese momento es confrontado y dice, he pecado contra el Señor. Y ahí mismo la Biblia dice lo siguiente, Natán le respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Natán no le dijo, bueno, has hecho tú esto, pero el Señor te perdonó. No dijo eso. Natán esperó que el mismo David dijera, he pecado con el Señor, para que automáticamente declarara perdón. Lo que hizo David, escúcheme bien por favor, existen 2 formas de caer muy comunes en la iglesia. La primera es el pecado por desobediencia. Y es justamente lo que hizo David. Pecó por desobediencia. ¿Cómo es restaurado una persona que cae, hermano o hermana querido? ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo es restaurado? Primero con la confrontación. Y depende de la confrontación si viene restauración o un corazón endurecido. Lo segundo es la humildad. El corazón humilde reconoce que somos tan imperfectos y que necesitamos de nuestro Salvador, que no solamente fue
vino, a este mundo para darnos vida abundante, sino también vino a ayudarnos. El Espíritu Santo en nosotros es nuestro ayudador. Y está queriendo ayudarnos constantemente a que nosotros vivamos una vida agradable al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que a su costado. Presta atención que viene el segundo punto. Mientras que me dan un momento para... Ahora sí está fría. Lo que pasa, hermanos, es que hace un mes, muy confiadamente tomo mi vaso de agua y estaba caliente. Me habían dado café hirviendo. Y te imaginas mi cara en el video cuando me quemo la boca. Es una broma. Yo puse mi cara... No sé, ¿no? Alguien ahí dijo, el pastor lo vamos a castigar. Alguien dijo, no, el pastor me cae mal. Ya lo perdoné. Pero bueno, esto es el pecado por desobediencia, iglesia. El pecado de desobediencia. Muchos en la iglesia, aún en nuestro círculo, gente cae por desobediencia. ¿Y sabes qué? Nuestra actitud tiene que ser la de Natán. No hacerle ver que es un condenado, sino hacerle ver que primero estuvo mal y segundo, si hay un corazón humilde o dolido, porque también pasa eso, extender la gracia y el amor de Dios. Y quiero terminar este primer caso de pecado, de caer por desobediencia, comentándote qué fue lo que pasó después. Tercer punto, siempre habrá consecuencias. Iglesia del Reino, hay consecuencias, pero tú decides, ¿pasan las consecuencias de la mano de Dios? ¿O decides vivir con la culpa y la condenación lejos de Él? Porque sí, de donde yo vengo, el lugar donde yo conozco, la iglesia que pastoreo, una de las cosas que siempre decimos aquí con el cuerpo pastoral es, acá no abandonamos a nadie. Hemos visto gente caer, hemos visto gente literalmente ser completamente caída, estar caída por pecados, con cosas que fueron pasando. Pero no abandonamos a nadie. ¿Por qué? Porque entendemos que quizás hay consecuencias. Pero las consecuencias se pasan de la mano de Dios, tomados de la mano del Señor, sabiendo de que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque no nos deja solos. Y si el Señor no nos abandona, ¿quién es la iglesia para abandonar a los caídos? ¿Me están siguiendo, verdad? No somos nadie para abandonar cuando el Señor nos llamó a acompañar. ¿Y por qué te digo esto? Porque a partir de ese momento hubo consecuencias para David, pero decidió pasarlos por el camino correcto. Y por eso yo quiero decirte, es importante que acompañemos a la gente en sus consecuencias. Si tú estás soltando a alguien en sus consecuencias, ten cuidado, porque el enemigo no va a querer soltar a esa persona. Porque el enemigo con sus dardos y con sus pensamientos de condenación y de culpa está literalmente con todo un armamento listo para atacar. Pero si coberturamos a los nuestros, si cuidamos a los caídos y los hacemos pasar consecuencias de la mano del Señor, ¿sabes lo que va a suceder? Vamos a hacer un escudo alrededor de ese hermano, cuidando su corazón y su mente y decirle, hermano, si el Señor te perdonó, hay que pasar consecuencias, tiene que ser fuerte. Pero tenga por seguro que el Señor lo ha perdonado y tenga por seguro que usted no está siendo condenado ni juzgado. ¿Por qué? Porque ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Alguien que me diga amén. Gloria a Dios. Entonces, para terminar, David es restaurado, ¿sabes cómo? Eso lo conté una vez, o lo prediqué ya una vez. Voy a hacerlo muy resumido. Porque después de haber pasado su proceso de llanto y de luto, la Biblia dice que uno de sus oficiales llegó. Le dijo, Rey, hay un pueblo que se ha aprovechado y ha tomado en una de nuestras ciudades. ¿Qué fue lo que hizo David? David volvió otra vez a la batalla. Y otra vez volvió a pelear. Y esto va para los que caen. Tienes que volver a la batalla. Luego de tu proceso, tienes que volver a pelear. ¿Por qué? Porque esa batalla te restaura autoridad. Esta batalla te restaura confianza. Esta batalla te restaura identidad. Esa batalla está restaurando también tu propósito. Esa batalla restaura promesas. Hay gente y he conocido personas que amaban a Dios, que predicaban a Dios, que por caídas, por más que fueron procesadas, simplemente nunca más volvieron a nada y siguen en la misma condición. Vuelve al ruedo. Vuelve a hacer lo que dejaste de hacer por una caída. Quizás no tengas el púlpito por muchas cosas que pasaron. Esto va para alguien. Quizás no tengas la misma oportunidad, pero no dejes de hacer. No dejes de obrar de la manera que Dios te usaba antes de, porque ese es sobre el enemigo. Hay un tiempo para ser restaurado, pero cuando ya pasa el tiempo, se tiene que pelear la buena batalla. Entonces, vuelve a la batalla. Ahora, te cuento para tener ese punto. David vuelve a la batalla. Salvan esa ciudad. Y adivina que uno de sus oficiales toma la corona del botín
y se la pone en la cabeza de David. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo en ese momento? Le estaba diciendo, sigue siendo mi rey. Sigue siendo mi rey. Porque una caída, luego de una restauración, no te quita la voluntad de Dios ni el propósito. El Señor quiere restaurar, pero usted tiene que tener un corazón humilde y quebrantado para aceptar lo que Dios quiere para usted. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Y último punto, aplauda al Señor si deseas. Ya termino. Quiero hablarte ahora del segundo tipo de caídas, que es la caída por rebeldía. Y esto sí, con esto voy a ser muy puntual porque ya se nos fue la hora. Pero quiero decirte que la caída por rebeldía es una caída mucho más fuerte. ¿Por qué? Rebeldía es literalmente sabiendo lo que es correcto, es enfrentarte contra de ello, hacer las cosas sabiéndolas, buscando hacerlas a propósito. Eso es rebeldía y Dios no le gusta, detesta a los rebeldes. En el Antiguo Testamento lo dejó claro y en el Nuevo Testamento en las cartas de Pedro dice, hubiera sido mejor que nunca hayan conocido el camino de verdad, porque vuelven como un perro a su propio vómito. Estoy parafraseando, escúcheme por favor. ¿Qué es lo que sucede acá? El Señor en el Antiguo Testamento mostró su amor y su misericordia con uno de los reyes más rebeldes de la historia, por no decir el peor. Yo voy a hablarte acerca de Manasés. Manasés fue un rey que fue uno de los que reinó más años en Judá, 55 años. Su padre se llamó Ezequías, un hombre que hizo cosas buenas y hizo reformas religiosas sobre el pueblo de Dios. Pero cuando Manasés tomó el reinado, literalmente fue un rebelde desde el comienzo. Quiero que escuches esto y quiero que veas si usted realmente tiene tiempo en la fe. Todos sabemos que Dios no tolera ciertas cosas, ¿verdad? Este hombre hizo todos los méritos para ser un demonio prácticamente. Hizo todos los méritos, ¿sabes para qué? Para en ese momento ser consumado. Es más, prácticamente tenía el derecho de ser quemado acá para no ir al infierno porque ni ahí lo iban a aceptar. Era un hombre malo. Y voy a explicarte bien lo que pasó. En 2 Reyes 21, quiero que quieras conmigo lo que sucede. 2 Reyes 21, la Biblia dice esto de Manasés. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Escuchen por favor. Miren lo que hizo. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. ¿Qué? O sea, viendo que su padre lo construyó o destruyó, ¿qué fue lo que hizo? Reconstruyó. O sea, a propósito lo hizo ese hombre, ¿verdad? Construyó altares para Baal, levantó un poste dedicado a la diosa Sera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. Miren, también se inclinó ante todos los poderes de los cielos y los rindió culto. O sea, no solamente levantó altares paganos en Israel, altares que su padre había derrumbado, o lo restauró, perdón, sino que encima empezó a adorar a demonios. Eso lo dice la Biblia. Vamos a ver qué viene a continuación. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. O sea, este pata ya estaba, ya tenía todo para irse al infierno. ¿Qué fue lo que hizo este pata? No solamente reconstruyó altares en Israel, sino que fue lo que hizo. En el mismo templo del Señor puso altares. En el mismo altar puso un altar a Baal. Este pata estaba quemado. Vamos aquí a continuación. Dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor, encima para todos lados construyó algo. Manasés también sacrificó, escuchen esto, a su propio hijo en fuego. Practicó la hechicería, Dios detesta la hechicería, Dios odia la hechicería, Dios aborrece la hechicería. La adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Mira, este hombre hizo todo lo malo. Todo lo malo. No hizo una de dos, no, hizo todo lo que Dios aborrecía. Era digno de una muerte eterna, de estar quemado en el fuego porque hizo todo lo malo y encima llevó a Israel a hacerlo. Al pueblo de Dios lo llevó a hacerlo. Quiero decirte una cosa. Así que Dios hizo justicia. En 2 Crónicas 33, versículo 10 al 11. Vamos a ver lo que dice el texto para ser más exactos. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Mira, el Señor advierte. El Señor antes de meter juicio o poner sentencia advierte.
¿Y qué fue lo que pasó a continuación? De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, le sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. En pocas palabras, este hombre fue esclavizado. Por causa de lo que él hizo, el Señor permitió que vinieran los asirios, lo tomaran, lo pusieron una especie de aro en la nariz. Era una humillación como de esclavo y lo jalaban como un trofeo. Lo llevaron como esclavo, lo llevaron como un hombre esclavizado. ¿Y adivina qué? Ahí no termina su historia. Y eso terminando, préstame atención. La Biblia dice que automáticamente algo sucedió con Manasés, que sinceramente a mí me quebranta el día de hoy. ¿Quieren leerlo conmigo? Versículo 12 de 2 de Crónicas 33 dice, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, escuchen por favor, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Buscó al Señor y se humilló con sinceridad. Y mira lo que dice a continuación. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Gloria, después te decía eso. A mí me quebranta muchísimo, porque en este momento Manasés, el peor hombre, el peor rey, el rey más corrupto, encuentra gracia a destiempo, pero sí encuentra misericordia a tiempo. Y es que Dios no cambia. En ese momento este hombre se humilla. Esto no es normal en la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero Dios tuvo compasión y no solamente lo permitió regresar, lo puso de nuevo como rey. Y es en ese momento que Manasés entiende que era el único Dios. Y esto va para aquellos que han estado en rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Hacer cosas a sabiendas que no debemos hacerlas, que sabemos que ofenden a Dios. Es tentar a Dios, probar a Dios. En un momento he conocido gente que ha caído en rebeldía. Que a propósito, no, pues yo voy a hacer, voy a estar afectando a Dios. Pensamos que podemos afectar a Dios. Dios no le afecta. Somos sus hijos. Rebeldes, pero sus hijos. Una cosa es caer por desobediencia, pero otra cosa es caer por rebeldía, que esto es algo mucho más grave y fuerte. Pero aún así, Dios tuvo misericordia de un hombre en el Antiguo Testamento llamado Manasés. ¿Cómo no la va a tener contigo el día de hoy? ¿Cómo no la va a tener con aquel amigo, aquel hijo, aquel padre? ¿Cómo no la va a tener con aquel hombre que conoces o mujer que realmente sabes que hoy está en rebeldía? Pero voy a decirte algo, y esto va para alguien el día de hoy. Algo sucedió con Manasés, porque él regresó y dijo, ya soy perdonado, pecado quitado, borrón y cuenta nueva, no escucho más, ahora puedo reinar otra vez, pero tranqui, no. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que el que mucho se le perdona, mucho ama. Quizás a ese rebelde que aún no ha sido restaurado, va a ser uno de los primeros o las primeras que va a amar al Señor con un corazón apasionado. Yo he visto gente, amados hermanos, pasar procesos de caídas y luego de la restauración vivir buenos momentos aún en sus hogares. De donde yo vengo he visto matrimonios, he visto jóvenes que aman al Señor apasionadamente porque fueron amados en el momento donde ellos mismos no sentían amor. Porque fueron amados por alguien de la iglesia. Porque hubo un tiempo de confrontación, pero hay un tiempo automático de la misericordia, del amor. Porque el único que juzga corazones es el Señor, no nosotros. Y te estoy diciendo porque hay gente de la iglesia que hoy ya no está con nosotros. Y si me estás viendo por redes sociales, hay gente de tu iglesia que ya se apartó de la fe. Es fácil de aquí lanzar crítica y dedo. Es fácil de aquí hablar muchas cosas o cantar o conversar chismes santos para luego orar en casa. Mentira. Eso es fácil. Lo difícil o lo valeroso realmente es ponernos a orar, a clamar por ese hermano y mostrarle el amor de Cristo, porque quizás hoy lo está necesitando más de lo que crees. Pero esto ya, con esto sí estoy terminando. Me van a perdonar que me esté demorando unos minutos más. Pero no quiero terminar porque quiero ser claro con este mensaje. Y es lo que el Señor, el Espíritu Santo me estuvo hablando esta semana. Aparte de la humillación, si tú eres así un rebelde perdonado,
Y si algo ha sucedido en tu vida que te ha llevado a caer, lo que tienes que hacer tú inmediatamente como segundo punto, reconstruir murallas. Porque Manasés se humilla y automáticamente, ¿qué fue lo que hace? Levanta murallas. ¿Qué fue lo que hizo Manasés? En ese momento la Biblia dice que él reconstruyó murallas. Segunda de Crónicas 3:14, la Biblia dice que él reconstruyó escombros y levantó murallas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que lo que nos llevó a caer, todos los escombros de lo que nos llevó a caer, por donde pasó el pecado, por donde pasó la tentación, tenemos que como segundo punto, primer punto humillarnos, segundo punto, tenemos que poner murallas. Tenemos que poner murallas donde hubo escombros. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar más. Y esto va para alguien, si quizás para ti fue una atadura fuerte la pornografía, aléjate de esa computadora en el nombre de Jesús. Pon una muralla ahí. Aléjate de tus datos, yo no sé. Pon una muralla, ¿por qué? Porque por ahí el enemigo, si ve escombros, va a volver a entrar o va a pretender volver a entrar. Y tienes que, una vez que te humillas, poner murallas alrededor de tu vida. Como tercer punto, la Biblia dice que Manasés en el versículo 15 comenzó a derribar los ídolos y los dioses ajenos. Tercer punto, derriba tus ídolos. ¿Qué es lo que estaba sobre Dios o competía con Dios? Que obviamente te llevó un camino de rebeldía. Amada iglesia, ¿qué es? ¿Cuál es un ídolo? Puede ser tu cónyuge un ídolo. Puede ser tus hijos un ídolo, puede ser tu trabajo un ídolo, puede ser tus heridas, puede ser un ídolo. Sobre Dios está tu corazón apenado o destruido por lo que te pasó en la vida. No es así. Todo lo que sea un ídolo, tienes que sacarlo en el nombre de Jesús. Y último punto, lo último que hizo Manasés fue levantar un altar de adoración a Dios. Y es lo cuarto que tienes que hacer. Primero, humillarte. Segundo, tienes que cerrar o levantar murallas donde hubo escombros. Tercero, tienes que de una u otra forma entender que es importante ahora que empieces tú a tomar posesión de tu altar. Levanta tu altar. Vuelve otra vez a orar. A esa gente dice, cuando gente cae y dice, ya no me cuesta orar. ¿Por qué? Porque viene el pensamiento de que si quizás Dios no me escuchará. Escúchame, Dios está atento al que está con corazón afligido, con un corazón humillado. La Biblia dice, el Señor no rechaza al quebrantado de corazón. Vuelve otra vez en el nombre de Jesús a levantar ese altar. Son 4 cosas que hizo Manasés. Son 4 cosas que hizo a su forma, en su tiempo, pero son los mismos principios que hoy tenemos que hacer para edificar bien un corazón que ha sido restaurado luego de una gran rebeldía. Y es justamente lo que hoy el Señor nos llama a hacer. Primero a levantarnos, a cuidarnos y a levantar y cuidar a otros. ¿Cuánto dicen amén? Vamos.